la directora de Asocapitales y a todos, al señor viceministro del Interior y en general a todos quienes nos acompañan. También un saludo a los televidentes que seguirán esta transmisión por medio del canal del Congreso. Señora secretaria, por favor, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo las 9:40 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día para esta audiencia. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesiones ordinarias, legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, jueves 12 de septiembre de 2019, 9 a.m. Primero, lectura de la resolución número 007 del 4 de septiembre del 2019. Segundo, audiencia pública. Tema, proyecto de ley número 012 de 2019, Cámara, por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones. Autores, los honorables representantes José Daniel López, Erwin Arias, Atilano Giraldo, Osvaldo Arcos, Aquileo Medina, Karina Estefanía Rojano, Jorge Méndez, José Luis Pinedo, César Augusto Lorduy, Jaime Rodríguez, David Ernesto Pulido, Héctor Javier Vergara, Julio César Triana y otros. Ponentes, los honorables representantes José Daniel López, coordinador, Harry Giovanni González, José Jaime Uzcategui, John Jairo Hoyos, Adriana Magali Matiz, Inti Raúl Asprilla, Carlos Germán Navas y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en la Gaceta 657 de 2019. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por los honorables representantes José Daniel López y Harry Giovanni González. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, gracias, por favor indíquenos de las entidades que hemos invitado, cuáles han hecho presencia, cuáles se han excusado y de cuáles no hemos recibido respuesta. Sí, señor presidente. Invitamos alrededor, por instrucción suya y de los demás ponentes a este proyecto, 45 personas. De esas hay algunas que enviaron excusas, otras que no han hecho ninguna manifestación. Se encuentra de la invitación a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, está delegado el señor viceministro Francisco José Chaus, la doctora Gloria Amparo Alonso Masme, la directora del Departamento Nacional de Planeación, ha delegado al doctor Diego Happ, director de descentralización, aquí está el doctor Diego ya, está la directora ejecutiva de Asocapitales, la doctora Luz María Zapata, está el alcalde municipal de Armenia, el doctor Oscar Castellanos, está el señor doctor Enrique Peñalosa, ha delegado a la doctora Paola Gómez Campos, subsecretaria de Planeación, Secretaría Distrital. Está presente igualmente el señor alcalde de la ciudad de Villavicencio, el doctor Wilmar Orlando Barbosa. El señor ministro de Hacienda envió una excusa, señor presidente, pero antes de dar inicio a la audiencia debemos desarrollar el primer punto. Señora secretaria, por favor, procedamos con el primer punto del orden del día. Sí, señor presidente. Primero, lectura de la resolución número 007 del 4 de septiembre del 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a. que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. que mediante proposición número 10, aprobada en la célula legislativa el día 2 de septiembre de 2019, suscrita por los representantes José Daniel López y Harry Giovanni González, ponentes coordinadores del proyecto de ley 012 de 2019 Cámara, por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones, han solicitado la realización de audiencia pública. C. que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D. que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva
para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado de que el propósito de esta no es de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 019-2019 Cámara, por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 12 de septiembre de 2019 a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones Roberto Camacho. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la comisión ha designado en el honorable representante José Daniel López Jiménez, ponente coordinador del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efectos de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de su expedición, comunícase y cúmplase dada en Bogotá los 4 días del mes de septiembre del año 2019. Presidente Juan Carlos Lozada Vargas, vicepresidente Juan Carlos Rivera Peña, secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Señor presidente, con relación al artículo quinto quiero dejar la siguiente constancia a la comisión y en el acta de esta audiencia pública, que hemos hecho los trámites pertinentes ante la dirección administrativa y al canal del Congreso, solicitando que la convocatoria de esta audiencia pública se hiciera por este medio. Efectivamente lo hemos constatado, la audiencia pública ha sido convocada a toda la ciudadanía que quisiese participar de este proyecto y asimismo hemos abierto el libro de registros conforme a la ley quinta para que las personas interesadas pudiesen participar de esta audiencia. Con este informe y ya habiéndole manifestado quién está presente para participar, puede usted dar inicio formal a la misma. Muchas gracias, señora secretaria. Entrando entonces en el segundo punto del orden del día, que corresponde como tal a la audiencia pública, pues quisiera en primer lugar señalar que esta audiencia pública se ha hecho por solicitud concertada, por solicitud o por concertación entre los representantes a la Cámara, tanto coordinadores ponentes como en el caso del doctor Harry González y en mi caso, como de los demás ponentes, como reconocimiento de la relevancia de este proyecto de ley, que no busca otra cosa distinta a darle a las ciudades capitales, a las 32 ciudades capitales del país, la relevancia en el ordenamiento jurídico que hoy tienen en la vida social y económica. Para efectos de ordenar esta audiencia pública, y aprovechando acá que tenemos tan importantes invitados que han aceptado estar acá, quisiera proponerle a mis compañeros una metodología para que me cuenten si están de acuerdo. En primer lugar, considerando que las audiencias públicas son más para oír a los invitados, quisiera darles la oportunidad, si tuvieran preguntas o inquietudes que plantear a los representantes a la Cámara acá presentes en una primera parte, que pudieran de algún modo enmarcar las intervenciones que siguen a continuación, y una vez escuchadas esas preguntas, darle la palabra a los distintos invitados para que nos compartan sus reflexiones. No sé, honorables representantes, si estén de acuerdo con esa metodología. Perfecto. Entonces, dicho lo anterior, representante Lorduy, representante Pulido, representante Rodríguez, si quisieran hacer uso de la palabra, por favor infórmenlo, o de lo contrario, procedemos a escuchar a quienes nos acompañan hoy como invitados. Bueno, entonces procedamos con este orden. Si omito alguna persona, por favor me informan para ponerlo en orden de inscritos,
Le daría la palabra en el primer lugar al viceministro del Interior, doctor Francisco Chaux, enseguida al director de Descentralización de Planeación Nacional, el doctor Diego Jau, enseguida a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, enseguida al doctor Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio, a quien saludamos muy especialmente, nos honra su presencia, señor alcalde. Lo propio con el doctor Oscar Castellanos, que seguiría a continuación alcalde de la ciudad de Armenia, y cerraríamos con la intervención de la doctora Paola Gómez, subsecretaria de Planeación del Distrito Capital. Bueno, la doctora Luz María Zapata hablaría luego de las administraciones de las ciudades capitales. Muy bien, entonces tiene la palabra el señor viceministro Chaux. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo enmarcado en la amistad y el respeto que nos caracteriza en esta relación. Un saludo muy especial para la doctora Amparo, a todas las personas que colaboran acá en la Comisión Primera. Un saludo muy especial al doctor Rodríguez, al doctor David, al doctor Lorduy, y saludar muy especialmente a la doctora Luz Marina. Ella es Luz María Zapata, amiga mía de actividades deportivas, lo mismo que su señor esposo, a quien le mando un saludo muy especial. Un saludo para el señor alcalde de Villavicencio, para el alcalde de Armenia, para la subsecretaria de Planeación del Distrito de Bogotá, a mi compañero de gobierno, delegado del DNP, y empezar esta audiencia pública como vocero del Ministerio del Interior, trayendo los saludos del señor Presidente de la República y de la señora Ministra del Interior. Doctor José Daniel, este proyecto es un paso muy importante. Este proyecto demuestra su compromiso, demuestra sus ganas de mejorar la articulación institucional entre el gobierno nacional, las ciudades capitales de Colombia y el ordenamiento jurídico en general. Sin duda, la instrucción del presidente de la República es cambiar el escritorio por el territorio, y este es un proyecto de ley en la dirección adecuada. Destaco las bondades primero del proyecto. Es un proyecto que sin duda mejora la forma como el centro se relaciona con la periferia y enmarca dentro de la descentralización administrativa una dirección correcta para el desarrollo del ordenamiento jurídico colombiano. Pero esta descentralización administrativa tiene que entenderse y armonizarse con el principio de la República Unitaria, y es en buena hora bajo dos pilares que quiero hacer un llamado de atención para ver cómo logramos mejorar el proyecto. Repito, todo el apoyo del gobierno nacional, todas las ganas de construir el mejor proyecto posible para que se mejoren las relaciones desde el gobierno central con las entidades, en este caso las ciudades capitales. Hay dos puntos que quisiera destacar. El proyecto tiene dos temas muy importantes que quiero hacer una relevancia al respecto. El primero es el manejo presupuestal. Manejo presupuestal es importante que se adecúe a las necesidades del siglo XXI, es importante que se adecúe a las nuevas realidades de la Colombia urbana, pero tiene que enmarcarse con toda la política fiscal que maneja el Ministerio de Hacienda, y es necesario, digamos, hacer unas afinaciones en esa buena dirección que tiene el proyecto, de la mano de quien maneja los recursos, de quien maneja el presupuesto general de la Nación. Dos, hablando con el Departamento Nacional de Planeación, es muy importante también que el proyecto se pueda enmarcar dentro de lo que es la misión de descentralización. La misión de descentralización es una norma que se crea en el Plan Nacional de Desarrollo y que precisamente busca mejorar este principio constitucional innovador que tenemos en la Constitución de 1991, y que sin duda se nutriría si lo trabajamos de la mano con el DNP, todos los integrantes de la misión de descentralización y, claro, el Ministerio del Interior. Es importante armonizar también este proyecto con la Ley 1962, que es la Ley de Regiones, una ley bastante nueva y que sin duda puede concatenarse, puede articularse de tal manera que no quedemos con pequeñas repúblicas aisladas, sino que el concepto de ciudad capital, el concepto de región, puedan construirse de la mano para que haya una articulación institucional verdadera y no repitamos una, dos, tres veces las funciones, y que precisamente logremos atender esa función del Estado tan importante que es la satisfacción de las necesidades básicas.
que hay un punto muy importante, y es que teniendo unas entidades territoriales eficientes, adecuadas para la atención de la población, logramos defender los derechos humanos de las personas. Porque cuando logramos atender de manera eficiente, de manera eficaz, las necesidades básicas, estamos defendiendo los derechos humanos. Quiero destacar además un punto importante, y esto del tema de la delegación que propone el proyecto. Del mismo partido Cambio Radical hay un proyecto que hace curso en el Senado de la República que establece una figura bastante novedosa por parte del senador Rodrigo Lara, que es la figura de la experimentación. Sería importante buscar la forma de armonizar estas disposiciones o de alguna forma ver si se continúa el trámite de esta delegación que se propone en este proyecto, que está muy bien hecha dentro del marco de la ley 489, dentro del marco de la Constitución, o si por el contrario se toma la decisión de armonizar el proyecto que ya está en curso, que ya tiene debate en el Senado de la República, en la plenaria, de la experimentación del senador Rodrigo Lara. Reciba nuevamente, doctor José Daniel, las felicitaciones por este importante esfuerzo, el apoyo del Gobierno Nacional. Creo que tenemos esos 3 puntos para construir un mejor proyecto, pero como bien le decía, todo lo que sea mejorar la gobernabilidad territorial, todo lo que sea mejorar la articulación con el Gobierno Nacional, reciba siempre nuestro apoyo, nuestra gratitud por esta invitación y sin duda nuevamente decirle gracias por esta oportunidad de mejoría del ordenamiento jurídico. Muchas gracias, señor Viceministro del Interior, doctor Francisco Chaux. Aprovecho para darle la bienvenida muy especialmente al doctor Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal y experto en la materia. Según el orden de intervenciones que habíamos señalado anteriormente, le daremos el uso de la palabra al doctor Diego Jau, director de descentralización de la Dirección Nacional de Planeación. Les pediría el favor de limitar su intervención en un marco de 7 minutos que podemos prorrogar en caso de necesidad. Gracias. Gracias, honorable representante. Un saludo especial de la directora general del DNP, Gloria Alonso, a todos los representantes que nos acompañan, por supuesto a los señores alcaldes y a la directora de la asociación con quien venimos trabajando de manera muy importante en estos temas de descentralización, especialmente nuestra llegada al territorio de manera conjunta para acompañar a nuestras ciudades capitales, especialmente en este momento en el cierre exitoso de gobiernos, en una estrategia que hemos diseñado conjuntamente con la asociación. Al respecto del proyecto, utilizando el tiempo, presidente, que usted nos da, espero ser mucho más corto que los 7 minutos, nosotros radicamos formalmente el concepto oficial que se nos pidió por parte del Departamento Nacional de Planeación, y en primer lugar lo que quisiéramos decir es que es importante que tengamos un concepto también formal del Ministerio de Hacienda, por cuanto uno de los puntos importantes que se menciona en el proyecto de ley es lo relacionado con el SGP, como lo mencionó el señor viceministro Chaux. En ese sentido es importante revisar esa distribución que plantea novedosa este proyecto de ley, y en la medida en que estas audiencias públicas puedan continuar, creemos que es importante dar esta conversación, este diálogo con la Federación Colombiana de Municipios, por cuanto alguna distribución nueva en el SGP tendría incidencia directamente sobre los municipios de las otras categorías. Adicionalmente en eso, tenemos que el artículo 188 de nuestra Ley del Plan Nacional de Desarrollo creó una comisión para revisión del SGP, donde ya esa misión se instaló, la coordina precisamente el Ministerio de Hacienda con los diferentes sectores como educación, salud y agua potable que hacen parte de esta comisión, con organismos de la sociedad civil y de las federaciones que lo representan. Entonces sería muy importante coordinar este proyecto de ley con lo que la Comisión de Revisión del SGP está planteando. Como lo mencionó el señor viceministro, tanto en la Ley de Regiones, la 1962, como la del Plan de Desarrollo, la 1955, se estableció la conformación de una misión de descentralización que a más tardar debe estar instalada en diciembre de este año. Esa misión va a revisar no solamente el tema de la descentralización fiscal, sino también los asuntos relacionados con competencias de cada uno de los municipios y departamentos del país, la nueva figura de regiones y entidades territoriales, y se va a plantear una reforma integral al nuevo modelo de descentralización que debe asumir el país para los próximos 30 años. Recordemos que la última misión que se hizo sobre este asunto fue en el año 88, y creemos desde el Gobierno Nacional que después de 3 décadas de tener esas reformas que se hicieron desde el 88, es importante repensarse el modelo de descentralización en el país y adelantar esa discusión con nuestros alcaldes de ciudades capitales principalmente. En tercer lugar, consideramos que
la invitación a revisar la nueva categoría que se establece para ciudades capitales, por cuanto nuestras 32 ciudades capitales tienen condiciones económicas, institucionales, administrativas y sociales distintas. Y el proyecto, al generar una nueva categoría única para las 32 ciudades capitales, podría en algún momento desconocer las diferencias que tiene un distrito especial como Bogotá, que además sus competencias están establecidas en la Constitución, con un proyecto de ley ordinaria que estaría estableciendo una categoría especial para las ciudades capitales, y eso creo que es importante que lo podamos profundizar y dialogar en cuanto a, de nuevo, las diferencias que puede tener una ciudad capital y distrito especial como Bogotá con las otras 31 ciudades capitales del país, y revisar especialmente los aspectos que la Constitución establece. Y finalmente, en los temas donde se proponen creación de instancias de concertación y de diálogo, nuestra invitación es a que conversemos sobre el tema, dado que en la Ley de Ordenamiento Territorial, que también es orgánica, en la LOT, se establecen ya diferentes figuras de articulación y de conversación entre las capitales, las ciudades, los departamentos y la nación, como por ejemplo las comisiones de ordenamiento territorial o las comisiones de integración territorial. Entonces, en aras de hacer más simple el Estado y más eficiente y más ágil, que es un mensaje que del Gobierno Nacional hemos invitado, creemos que aquí podemos tener también una revisión de ese asunto. Para no extenderme más, señor presidente, dejamos igual nuestro concepto aquí radicado y atentos a las conversaciones y diálogos que siempre del Gobierno Nacional estamos dispuestos a darlos, y saludar ese tipo de iniciativas que van en línea con el gobierno en cuanto a la mayor descentralización en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Diego House, director de descentralización del DNP. Al respecto, me permito manifestar que la Federación Colombiana de Municipios efectivamente fue invitada a esa audiencia pública, pero presentaron oportunamente su excusa. Le damos entonces el uso de la palabra al doctor Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio. Bueno, muy buenos días a todos los miembros. Muchísimas gracias, señores representantes, señor presidente, señor coordinador ponente, y gracias a todos los asistentes y a quienes aceptaron esta invitación a esta audiencia pública en un debate tan importante para poder entregar unas consideraciones de quienes hoy vivimos en el territorio y soportamos cada una de estas circunstancias que pretenden, en 4 capítulos, como se ha configurado el proyecto de ley, para poder ir resolviendo de manera efectiva una descentralización que le entregue a las entidades territoriales en las regiones de nuestro país unos mecanismos que de manera efectiva nos puedan facilitar el mejoramiento de la calidad de vida y de las circunstancias ahí en el territorio. Digamos, por una primera parte, que cuando se trata de crear la categoría de municipios, ciudades capitales, finalmente son a poder generar en esa misma categoría unas actividades tendientes a fortalecer esa descentralización. Escuchamos el planteamiento desde el DNP y desde el Ministerio del Interior con el señor viceministro, pero es necesario generar ese tratamiento diferenciado a partir de la población. Ustedes saben que hoy el 72% de los colombianos viven en las ciudades capitales, y no es sino hacer una simple multiplicación de cuántos somos, de acuerdo a la última cifra, y multiplicar por el 72%. Y en 32 ciudades de este país viven esos millones de colombianos que hoy en las administraciones no se tiene un trato diferencial. Una importancia económica. El Producto Interno Bruto, ahí están las cifras del Banco de la República, están las cifras que se analizan desde el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio de Hacienda, para poder entonces entender de dónde vienen la mayoría de los recursos que se pueden generar para el desarrollo y las inversiones sociales del país, y dónde se generan las mayores actividades económicas para poder tener ese mismo trato diferencial. Hay que revisar los criterios y la asignación de los mismos, todo tendiente a reducir las desigualdades, a mejorar esa calidad de vida que lo decimos, y simplemente es para poder concretar a través de esa categoría de ciudades capitales que estamos hoy
acompañando, gestionando, pero además construyendo entre todos para poder decir que hay que asignar unos recursos adicionales desde el presupuesto, pero también tener un trato diferencial del SGP. Y yo he escuchado un poco lo que decía ahora el representante del DNP, diciendo tal vez hay que revisar lo que pueda pensar Fede Municipios también, y podríamos verlo de la siguiente manera. Somos las ciudades capitales los mayores receptores de la población que migra desde otros sectores del país, y uno podría decir, y habla hoy quien recibió el día de ayer la calificación de ejemplar en la aplicación e implementación de la política de víctimas en este país ayer, con 79.243 en mi territorio, un poco más del 20% del total de la población de la ciudad, y con muchos menos recursos comparativamente con cualquiera, pero tenemos ese tipo de calificativo con un porcentaje de aplicación en la implementación de la política de víctimas del 97.43. ¿Quién evalúa? La Dirección Nacional de Víctimas. Y entonces tendríamos desde el DNP y desde el Ministerio de Hacienda en esos temores que hay de decir cómo asignamos unos nuevos recursos, podría parecer un poco desequilibrado por tener una categoría de ciudades capitales y el resto de municipios. ¿Qué? Pues lo que necesitamos ver, queridos compañeros y amigos, es de todos esos ciudadanos que llegan a las ciudades capitales, ¿de dónde salen? ¿Y de dónde vienen? Porque si a algunos sectores hay que asignar unos nuevos recursos, seguramente esos mismos recursos no se pueden seguir asignando de donde esos ciudadanos se desplazaron o migraron hacia las ciudades capitales. En relación con el segundo capítulo, que es el de las ciudades, en la relación de las ciudades con la nación y otras entidades territoriales, tendríamos que decir que si no tenemos esa delegación desde el gobierno nacional con mucho cuidado y, como decía el señor viceministro, muy bien argumentada y con unas funciones claramente establecidas, y también con quitarlas cuando en medio de las competencias no se cumpla con el ordenamiento y la ley, necesitamos armonizar todo ese trabajo, porque hoy podríamos decir entonces que cuando un Estado colombiano acaba de aprobar un plan de desarrollo, digamos en el mes de junio, estos alcaldes hoy están a 110 días de terminar, entonces estamos a destiempos. Y las prioridades del Estado, de este Estado colombiano, de este gobierno en el que está, que acaba de adelantar y arranca una implementación de un plan de desarrollo por una Colombia más equitativa, justa, pues entonces está terminando el periodo constitucional de unos alcaldes y entrarán el de unos nuevos que en la mitad de su periodo también se van, y llegará un nuevo plan de desarrollo. Entonces, si no armonizamos esos destiempos, que van a ser muy difíciles de cambiarlos seguramente, pero hoy, de una manera muy especial, pudiéramos entregar esa delegación a las entidades territoriales para poder adelantar de una manera mucho más coherente la oportunidad de participar en ello. Y eso tiene que ver también con esa misma coordinación y esa consulta a las ciudades capitales cuando tenemos en el territorio la participación, por ejemplo, de algunas decisiones en materia de educación, de salud, de tránsito y transporte urbano, de servicios públicos domiciliarios, de medio ambiente, de gestión de residuos, de aseo, de alumbrado, de 1000 cosas. Pongamos un ejemplo que no sea tan reiterativo en el país. Podríamos poner un ejemplo de las corporaciones medioambientales o de las universidades que tienen desarrollo en nuestro territorio, pero las ciudades capitales ni siquiera pueden opinar en esas mismas decisiones. Pongamos solamente el de las concesiones viales. En mi ciudad, una concesión vial atraviesa toda, por la mitad, atraviesa una concesión vial el casco urbano de la ciudad de Villavicencio. Y en este momento en la ejecución están quedando aisladas 2 comunas. Pero la reglamentación, la no consulta, la aplicación de ese tipo de procedimientos no nos han permitido hoy poder entrar en esa concertación de cómo lo vamos a resolver. Una comuna en un sector con 30 o 40 mil habitantes. Señor alcalde, ¿cuánto tiempo necesita? El que usted necesite, por favor, 2 minutos para el señor alcalde. Y terminamos
aislados de la comuna más grande de la ciudad, la comuna 8, con 180.000 habitantes, sin tener cómo comunicarnos, además de salir al sur del departamento y al sur del país. Entonces, si no tenemos ese tipo de coordinaciones, si no tenemos esa oportunidad de participar en esas decisiones, se toman esas que finalmente generan no solamente un bienestar y una buena sensación en la gente, sino por el contrario, siempre un malestar que lleva a otras circunstancias. En el tercer capítulo, para nosotros es muy importante tener esa categoría y poder asumir esos mecanismos de asociación como en el tema de las áreas metropolitanas y esa cooperación horizontal, que en las fortalezas de una capital pueden servir a los municipios vecinos y poder entregar toda la participación. Nada más diferente a decir que estamos totalmente de acuerdo, acompañamos, estamos en esta estructuración, agradecemos el espacio que nos entregan y que estamos dispuestos a estar en las diferentes discusiones siguientes para poder aportar en el debate. Muchas gracias al doctor Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio, y esta comisión aprovecha para felicitarlo por ese reconocimiento a su política pública de atención a las víctimas del conflicto armado. Tiene la palabra el doctor Óscar Castellanos, alcalde de la ciudad de Armenia. Y buenos días para todos, a la mesa principal, al viceministro, y desde luego para todos los asistentes. Es muy importante para mí como alcalde hacer presencia en este debate, la audiencia pública del proyecto de ley número 012, saludar a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Azocapitales, y contar la experiencia, que es lo más importante. La labor que se ha venido ejecutando en Azocapitales ha sido muy importante para nosotros, los alcaldes, los 32 alcaldes, porque ha permitido un acercamiento con el gobierno nacional, y eso ha sido sumamente importante. O sea, hemos podido tener un acceso más directo a los ministros, a los viceministros, y de esa manera podemos ejecutar una mayor labor. Créame que es una herramienta fundamental, no solamente, y por eso es importante apoyar ese proyecto de ley, desde luego, todo mi voto afirmativo a este proyecto, en el entendido de que de esa manera fortalecemos el actuar en cada una de las capitales del país, la descentralización y todos los elementos que finalmente fortalecen esa estructura. Sabemos bien que las capitales concentran la mayor población. En Armenia somos el 62% de la población del departamento, y desde luego todas las problemáticas llegan de los demás municipios a las capitales. Por eso es tan importante el enlace entre el gobierno nacional y las capitales, teniendo en cuenta que desde la capital somos capaces como alcaldes de fortalecer los procesos de los diferentes municipios de cuarta y sexta categoría, que son los mayores. Por ejemplo, en mi región son 12 municipios, solo hay uno de cuarta y el resto son de sexta, y ese enlace que tenemos hoy con nuestra capital nos permite tener una buena comunicación y servir de apoyo para que finalmente el departamento también pueda crecer a través del aporte que nosotros hacemos. Desde luego, hay diferentes temas que se plantean en el proyecto, y son las áreas metropolitanas, por ejemplo, las que no están en todas las ciudades capitales, en muy pocas del país, pero que la idea es fortalecerlas también pensando en que es un articulador, de que a través de las áreas metropolitanas llegan unos recursos adicionales importantes que nos permiten irrigarlos en beneficio de todo el departamento. Por eso estamos de acuerdo con el proyecto de ley, y desde luego continuamos haciendo presencia en el debate y revisando el proyecto para mirar qué aportes adicionales podemos hacer a ellas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Óscar Castellanos, alcalde de Armenia. Le damos la palabra a la doctora Paola Gómez, subsecretaria de Planeación del Distrito Capital. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Bogotá pues aplaude estos mecanismos que garanticen la descentralización. Entre más descentralizado sea, digamos, en el territorio y tengamos más capacidades en los territorios, mejor calidad de vida vamos a poderle garantizar a nuestros ciudadanos. Por eso vemos, digamos, y aplaudimos este tipo de iniciativas. Sí vemos que hay que hacer, digamos, unos temas de ajustes específicamente. Nosotros hemos hecho ya unos comentarios al proyecto de ley como tal y consideramos que hay que aclarar muy bien cómo va a ser ese mecanismo de coordinación y que no se nos entreguen funciones sin garantizarnos los recursos para que estas funciones sean efectivamente realizadas. Ese es uno de los puntos que siempre ha insistido el alcalde Peñalosa, porque pues digamos Bogotá es receptora de la mayor cantidad de migrantes tanto a nivel nacional como de extranjeros, eso no es un secreto para nadie, y receptores de víctimas también. Entonces digamos que la capacidad que tenemos en Bogotá se ha visto mermada por esta cantidad de migración hacia el interior. Debemos recordar que además Bogotá cuenta con un estatuto orgánico, como lo decía el DNP, pues nos toca revisar bien al interior del proyecto de ley cómo sería ese tratamiento especial para Bogotá, en la medida en que, si bien es la capital del país y es la capital del departamento de Cundinamarca, tenemos circunscripciones electorales diferentes y eso también hace que entre Cundinamarca y Bogotá pues a veces existan enfrentamientos por temas del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, sí es importante que revisemos eso a la luz del Estatuto Orgánico de Bogotá y pues crear, digamos, sí, para el resto de ciudades capitales un estatuto orgánico con la categoría como tal de ciudad capital, donde también pues se ven afectadas todas por efectos de las recepciones de migración dentro de sus departamentos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Paola Gómez, subsecretaria de Planeación. Precisamente esta comisión primera aprobó en primer debate hace 3 semanas una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, en particular en el tema de las localidades, así que bienvenido cualquier comentario por parte de la Administración Distrital que ayude a sincronizar estas 2 reformas que están en curso. Le damos entonces la palabra y una bienvenida muy especial a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. Muy buenos días a todos, doctor José Daniel López, gracias por este espacio. También un saludo a la doctora Amparo Calderón, secretaria de esta comisión, así como a los representantes Rodríguez, Pulido y Lorduy y demás miembros de unidades legislativas que están acá presentes. Un saludo también para ustedes. Pues por supuesto saludar a mis alcaldes, al doctor Castellanos, al doctor Barbosa, a la señora subdirectora de Planeación de Bogotá, y pues después de lo dicho me gustaría como resaltar la importancia de crear la categoría. La verdad, como decía el viceministro Chaus y el doctor Jau el director de descentralización del DNP, pues hemos venido haciendo una colaboración estrecha entre Asocapitales y el Gobierno Nacional, pero eso no siempre se refleja así. Esa colaboración, ese trabajo estrecho entre el Gobierno Nacional y nosotros los entes territoriales no siempre necesariamente puede ser así de fluido. Por eso la importancia de un proyecto en el que nos marque una ruta de descentralización real, en la que podamos coordinar, en el que contemos con una consulta también de todas esas políticas centrales que nos irrigan a nosotros. Sí, es muy importante nosotros poder estar opinando
Y, por supuesto, el tema de delegación que preocupa algo, pero que yo creo que en el desarrollo del proyecto podemos ir mejorando sustancialmente. Por ejemplo, coordinación, yo les quiero decir, y al Gobierno Nacional, una de las políticas más importantes que tiene es el del catastro multipropósito. Nosotros compartimos esa inquietud, esa importancia. Acá está el representante del Orduy, él viene de Barranquilla. Barranquilla ha sido pues un referente de excepción con el tema de la actualización del catastro multipropósito, que tuvo logros muy grandes. Hoy Barranquilla es una ciudad saneada fiscalmente, con dineros para invertir, con un gran desarrollo, y todo eso se debe en buena medida también a que se pudo actualizar el catastro multipropósito. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de coordinación, pues un tema de coordinación importantísimo sería ese catastro multipropósito. El gobierno dice, queremos dejar para el 2022 actualizado el 60% del territorio nacional, y nosotros le decimos, si dejamos solo actualizadas las 32 ciudades capitales, vamos a tener el 50%, pues no del territorio, pero sí de la población colombiana actualizada. Y con ese trabajo coordinado que podemos hacer, yo creo que en un año podríamos estar actualizando esos catastros, por lo menos en las ciudades capitales, y tener un éxito pues financiero, porque esa actualización pues tiene que ver también, pasa por prediales y por todos aquellos impuestos que se mejoran con la actualización del catastro. Entonces, ese solo como un ejemplo en la coordinación. Por eso es tan importante que este proyecto siga adelante. Por supuesto, pues me imagino que el señor coordinador ponente pues va a tener en cuenta todas las inquietudes, pero yo creo que son más los beneficios, más el buen trato entre el gobierno central y las ciudades capitales que vamos a tener, teniendo de por medio un proyecto, una ley como esta. Con respecto a Fedemunicipios, sé que mandaron una comunicación en la que ven con buenos ojos también el proyecto. Yo pues agradezco a Fedemunicipios ese respaldo que se le da a la creación de la categoría de ciudades capitales. Entienden muy bien que este es solo un paso hacia adelante en la descentralización que tenemos que consolidar, que desde el 91, cuando tenemos ese mandato, nos hemos quedado rezagados frente al tema de descentralización. Así que pues no me queda mucho más que decir que ya mis alcaldes aquí manifestaron pues un respaldo al proyecto, teniendo en cuenta pues que estamos en un proceso de construcción y de mejoramiento de la ley como tal, del proyecto de ley como tal. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Luz María. Finalmente, en esta ronda de intervenciones le damos la palabra al doctor Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal. Muchas gracias, representante López. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio. Digamos que, en primer lugar, precisar que pues vengo en la condición de, digamos, de apoyador del proyecto de ley en el que he venido participando en mi condición de consultor desde hace ya un par de años, cuando se hizo el diseño original de un proyecto parecido con ONU Habitat, que es una organización, como ustedes saben, del Sistema de Naciones Unidas, precisamente dedicada a estudiar la organización y el funcionamiento de ciudades en el mundo. Yo quisiera mencionar un par de aspectos que me parece que son nodales del proyecto, que, como digo, el proyecto que se ha presentado pues tiene una referencia en el trabajo anterior que se hizo desde ONU Habitat, y que pretende proponer una aproximación a la descentralización, señor viceministro, que yo creo que vale la pena considerar, que es la siguiente.
La descentralización en Colombia ha tenido, bueno, primero se tuvo como una verdad sabida que entre más descentralización había mejor gobierno porque era más cercano a los ciudadanos y eventualmente también mejor gestión, entre otras cosas porque estaba más cerca a los intereses de la gente, pero también mayor posibilidad de control por parte de los ciudadanos. La verdad es que esa, que era como una especie de axioma hace 25 o 30 años, hoy está revaluado. La descentralización no es necesariamente un instrumento per se mejor para todo. Es bueno para unas cosas y no es bueno para otras. Y ese es un cambio fundamental. O sea, cuando yo empecé a meterme en estas discusiones de los temas de descentralización hace ya casi 30 años y cuando se hizo el diseño de la Constitución de 1991, la descentralización per se era un axioma. Yo creo que eso está revisado hoy. La descentralización, insisto, es buena para unas cosas y mala para otras. Primero eso. Segundo, el diseño de la descentralización que en Colombia se ha hecho pues desde hace tiempos, digamos, desde 1968 y tal, pero digamos a partir de 1991, ha tenido, en mi opinión, un defecto, y es que ha sido homogéneo. Es decir, asumimos que a departamentos y municipios tienen las mismas capacidades y las mismas condiciones. Y eso ha hecho que en buena parte las decisiones que hemos tomado para descentralizar competencias y funciones hayan fracasado, o por lo menos se vean como fracasadas, porque en un porcentaje importante de las entidades territoriales que reciben esas competencias fracasa, porque no tienen la capacidad institucional para asumirlas. Pero hay otras que tienen toda la capacidad institucional para recibirlas y entonces o no se les entrega para evitar que en las otras fracase o se les entrega unas competencias muy limitadas. Entonces, el mayor problema a mi juicio que ha tenido la descentralización en Colombia ha sido el traslado o la asignación de competencias y funciones iguales para todas las entidades territoriales sin tener en cuenta sus capacidades. En términos formales, el municipio de Sipí, Chocó, para mencionar un extremo, tiene las mismas competencias que el municipio de Medellín. Y menciono a Medellín, que es apenas municipio, digámoslo, porque Bogotá pues es distrito capital y tiene su categoría desde la Constitución. Hay otras ciudades capitales como Barranquilla y Cartagena, Santa Marta, que tienen la condición de distrito, ahora Cali también la tiene, pero Medellín es un municipio igual que Sipí. Y claro que no tienen las mismas capacidades institucionales para cumplir las mismas competencias y funciones. Por eso, este proyecto me parece que tiene una virtud, que es reconocer la heterogeneidad de las entidades territoriales. Ese punto es fundamental y se expresa en varias cosas. La primera es que se crea una nueva categoría, la de las ciudades capitales. Ustedes saben que la Constitución prevé que haya diversas categorías entre las entidades territoriales, pero para decir verdad eso no ha tenido ningún efecto. Hay unas categorías en la Ley 617 cuya única consecuencia es determinar el salario del alcalde y los honorarios de los concejales y de los diputados. Esa es la única consecuencia real que tienen las categorías de los municipios que están establecidos en Colombia. Crear nuevas categorías para efectos competenciales y funcionales resulta esencial para profundizar la descentralización. Entonces, crear esta nueva categoría para unas ciudades que, como decía el doctor representante de planeación, a pesar de ser tan heterogéneas entre sí, porque las ciudades capitales también son muy heterogéneas entre sí, tienen unos denominadores comunes por el hecho de ser ciudades capitales, son receptoras de migración, en fin, no voy a repetirlo para no alargarme en la historia, pero crear esa nueva categoría es el reconocimiento de que hay que crear varias categorías. Esta es una, pero hay que crear otras. Ahora,
El otro punto fundamental del proyecto, desde el punto de vista conceptual, es que la descentralización deja de ser un proceso automático de asignación de funciones a través de la ley. Es que la ley dice los municipios atenderán a las víctimas, por decir cualquier cosa. A partir de un concepto como el que está previsto en el proyecto de ley, la descentralización se vuelve una descentralización negociada, una descentralización convencional, una descentralización heterogénea, voluntaria y condicionada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la ley no dice se le asignan las funciones tales a los municipios, sino que en un proceso de negociación, en un proceso de arreglo institucional convencional entre los distintos niveles de gobierno, se conviene este determinado municipio, en este caso tal ciudad capital, asume tales funciones que antes asumía la nación o el departamento, y las asume porque cumple unos requisitos que básicamente consisten en demostrar la capacidad institucional para asumir esa función. Si no tiene la capacidad institucional, pues no las asume. Yo siempre pongo de ejemplo las funciones que ejerce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son funciones de naturaleza profundamente locales. Imagínense usted. Continúe, doctor Riveros. Un par de minuticos más. Pero imagínense usted lo que es atender viejitos o atender niños, pues de la primera infancia. Obviamente, a dar esa atención básica a esas poblaciones es una función profundamente local, y sin embargo en Colombia la hacemos desde Bogotá, desde la carrera 68 en Bogotá, y obviamente el despliegue operativo para cumplir esa función es costoso, difícil, etcétera, etcétera. Pero no todos los municipios tienen la capacidad de asumir esas funciones, pero hay unos, como Bogotá, por ejemplo, como Medellín y como otras ciudades capitales seguramente, que tienen la capacidad institucional de asumirlos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esa especie de duplicidad? En Bogotá es muy claro. ¿Saben qué pasa? Que la nación se va replegando y va, digamos, abandonando la función en la medida en que la entidad territorial la va asumiendo. Como Bogotá tiene la capacidad de tener jardines sociales y comisarías de familia y todo eso que tiene Bogotá en ese aparato institucional tan fuerte que tiene, pues entonces el bienestar familiar se va yendo. Y es una injusticia enorme, porque termina castigado el distrito capital por ser bueno. La entidad nacional deja de hacer inversiones, deja de hacer presencia, cuando lo que debería es hacer un arreglo institucional con Bogotá y decir, ok, si usted tiene la capacidad institucional de asumir esa función, asúmala. Aquí está la plata, aquí están los edificios, aquí están los carros, aquí están los funcionarios, y una cosa muy importante, aquí están las metas de lo que usted tiene que cumplir. Usted tiene que cumplir un número de atención, una calidad en la atención, etcétera, etcétera, unos resultados maravillosos como el que ha tenido Bogotá, por ejemplo, en este periodo de disminución del embarazo adolescente, para citar solo un ejemplo de los múltiples que podría citar. Eso mismo debería hacerse con cada ciudad, y eso además tiene una cosa que es muy importante, que es que se asocia con las prioridades políticas de los alcaldes. Porque claro, para algunos alcaldes la función de bienestar familiar puede ser muy importante dentro de su modelo de gestión, pero para otros eventualmente no, y para otros es más importante administrar, qué sé yo, la biblioteca o el museo o el deporte, por ejemplo. El deporte es un magnífico ejemplo, muchas gracias, doctora, porque si usted coge Cali, por ejemplo, Cali es un distrito deportivo. Dice la norma que creó a Cali, es un distrito deportivo. Lo obvio sería que Cali como institución asumiera las funciones de promoción del deporte él en sí mismo, y no una duplicidad de funciones con organismos departamentales y nacionales. Entonces, ese arreglo institucional un poco ad hoc, doctor Chaus,
me parece que es absolutamente esencial si queremos profundizar. ¿Eso qué hace? Que la Nación se sienta con cada uno de los 32 alcaldes al comienzo de su periodo, como está previsto en el proyecto de ley, y dice, bueno, vamos a ver, ¿usted de qué es capaz y qué quiere hacer? ¿Y a qué se compromete? Y hagamos eso, hagamos ese acuerdo. Entonces, me parece que ese concepto de descentralización, que es más convencional, insisto, diferenciado, voluntario y condicionado, es mucho más efectivo y mucho más eficaz que lo que hemos logrado hasta ahora a través de asignaciones generales de competencia. La Nación no tiene por qué tener ningún temor, porque mantiene, como en todas las delegaciones, la facultad de recogerla. Si resulta que Medellín hoy tiene una gran capacidad institucional, pero en algún momento entra en una crisis política, el alcalde es denunciado por alguna cosa, o en fin, se vive un proceso institucional que debilita la capacidad del distrito, de la entidad de cumplir esa función, pues la Nación se la quita y vuelve y la asume, y ya, eso es todo. Entonces no genera ese riesgo que sí se ha generado en cambio con la asignación legal de las funciones, que es que se le entrega a los municipios y después nos dedicamos a decir que no lo hacen bien, porque no tenemos ninguna manera de retrotraer. Entonces, permítame un segundito, redondeo la idea, doctor López, con su venia, para decir, mire, yo sí creo que este proyecto, independientemente de que, claro, en la discusión seguramente será posible entrar en el detalle de la redacción, hay una serie de observaciones que me parece de las que se han hecho aquí que son pues obviamente muy atinadas, como todas estas que tienen que ver con la concordancia del proyecto de ley con otros proyectos que están caminando o con algunas normas que ya existen. Por ejemplo, en el proyecto de ley no se refiere a las categorías de la ley 617 y en la medida en que estamos creando una nueva categoría hay que hacer algún grado de concordancia de una norma con la otra. En fin, para eso es este proceso de construcción colectiva de un proyecto, pero digamos, más allá de los detalles, yo creo que los dos elementos conceptuales esenciales que están en el proyecto de hacer una descentralización heterogénea y una descentralización convencional, negociada y condicionada como está previsto, podría ser un gran avance. Ya en algunas leyes, y yo creo que ahí hay un avance interesante, pero no suficientemente consciente, me parece a mí, ya en algunas leyes se ha venido dando un trato especial a unas determinadas entidades territoriales, de distintas maneras. Por ejemplo, la profusión de la creación de distritos, lo que trata es de eso, digamos, una angustia de todo el mundo, reconózcame mi especialidad, mi condición especial, y por hacerlo de esa manera, pues termina no necesariamente siendo muy eficaz. Pero, por ejemplo, en el plan de desarrollo y en la ley de financiamiento se reconocieron regímenes tributarios diferenciados por entidades territoriales, que eso era una cosa que solía no hacerse, los ministerios de Hacienda no aceptaban, pero por ejemplo, en Colombia hay unos departamentos donde se paga IVA y otros donde no. En el departamento del Guaviare, a partir de la ley de financiamiento, no se paga IVA, gracias al aporte de los representantes del departamento. Entonces, el reconocimiento de esas diferencias y de esas reglas para el desarrollo económico, social y la organización y el funcionamiento de las entidades territoriales me parece fundamental. Y muchas gracias, doctor López, y muchas gracias a la doctora Luz María, además, por la invitación que me ha hecho para que acompañe con algunos comentarios este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Riveros. Hemos agotado el listado de inscritos, pero me informan que acaba de llegar el doctor Jaime Urazán del Departamento de Desarrollo Organizacional, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, doctor Urazán, durante un término de 7 minutos escucharíamos su opinión sobre el proyecto en nombre del Departamento Administrativo de la Función Pública, y a renglón seguida le damos la palabra a los representantes que han solicitado el uso de la misma.
Muchísimas gracias, buenos días a todos. Desde la función pública tenemos unas observaciones muy puntuales al proyecto, y serían las siguientes. Lo primero es, aquí estamos hablando de mediciones de capacidades institucionales a lo largo del proyecto, y un poco la pregunta ahí sería, ¿cuál sería la forma adecuada de hacer las mediciones de capacidades institucionales? ¿Y quién lo definiría? Y en consecuencia, digamos, también otra de las observaciones es que cuando hablamos de los requisitos para la delegación, ya hablamos son de capacidades administrativas. Entonces, digamos, ¿qué queremos medir un poco? ¿Es solo en términos de capacidad fiscal, quizás? O también podríamos, aparte de lo fiscal, determinar quizás si la capacidad institucional la podríamos medir en términos de, ¿tienen la estructura organizacional adecuada? ¿Tienen la planta personal adecuada? ¿Existen los procesos, las funciones dentro de sus manuales o dentro de las estructuras que puedan recibir esta capacidad? Y eso ya requeriría en términos organizacionales para las entidades hacer ajustes a sus actos administrativos de estructura que pasarían por el beneplácito de las corporaciones, llámense consejos o llámense asambleas. Entonces, estos son aspectos claves a tener en cuenta, es un poco más de forma, pero es importante. Dos, y aprovechando que aquí está el director Diego Jau, un poco en los requisitos hablamos de la constatación por parte del DNP de las capacidades administrativas, y en esta reflexión que les hago, sería el DNP o también, digamos, podríamos hacer algo conjunto entre Planeación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública para, repito, determinar qué tipo de capacidades son las que estamos revisando en este caso. Dos, hay unos temas de eso como el primer punto. El segundo punto, digamos, está un poco orientado hacia los gastos de funcionamiento que están asociados, aunque claramente de eso se pronunciará directamente después, supongo, Ministerio de Hacienda, pero aquí puntualmente hay algo que se menciona en el proyecto. Hablamos de que no se generen cargas presupuestales en la prestación del servicio, pero luego se reitera de que si se podrían hacer transferencias de recursos desde la Nación. Una reflexión aquí muy puntual. Cuando hemos hecho algunos temas de convenios con entidades territoriales desde función pública para prestación de servicio, y voy a hacer un ejemplo muy acotado, la respuesta de temas o de las peticiones, quejas que pueden hacer algunas entidades. ¿A qué voy con este punto? Algunas gobernaciones, ¿cierto?, y algunos municipios tienen la capacidad institucional para dar respuestas a las distintas solicitudes que se generan en el marco de las competencias de la Nación. En específico, digamos, con la gobernación de Antioquia, hace algunos años, ellos ayudaban a responder algunas inquietudes a las entidades territoriales en temas de manuales de funciones y demás, y digamos, eso lo que le generaba era una mayor proximidad con el territorio, velocidad de respuesta y demás. La pregunta aquí es, digamos, la entidad ya tenía dentro de sus equipos de asistencia técnica, porque además es una obligación constitucional brindar la asistencia técnica a las entidades territoriales, pues sus equipos y demás. Esto no generaba ninguna carga adicional, pero en dado caso de que ellos quisieran ampliarla, porque pues, ampliar la prestación del servicio va a requerir mayores recursos de todo tipo, entonces realmente sería la Nación quien se tendría que desprender de los recursos, o es en el marco de esa obligación que ellos tendrían que reforzar sus equipos, y en esas diferencias, ¿cómo cuantificar esta transferencia de recursos? Es un tema de que simplemente se deja el interrogante abierto. Un tercer punto es, aparte de las capacidades institucionales, hablamos de indicadores y los cerramos a indicadores de impacto. Y existen en estos temas de delegación múltiples tipos de delegación que no todos deben ir orientados hacia impacto, sino pueden haber productos muy puntuales, como los que les acabo de mencionar, y que le facilitarían mucho la prestación de servicios a las entidades y la interrelación con
departamentos. Otro punto ahí, digamos, en los miembros se cita a Federación Nacional de Departamentos como actor clave, o lo resaltan, mas sin embargo, digamos, en el resto del texto se desaparece el rol de los departamentos, digamos, y un poco cuando queremos mirar las capacidades que pueden tener los departamentos y los municipios, hay temas que son clave y que deben ser competencia de los departamentos, ¿sí? Y que, repito, en su rol de asistencia técnica podemos robustecer este rol y que se complemente con el que prestan directamente los municipios, independientemente de si es o no alcaldía capital, porque ahí habría otra reflexión. Si las alcaldías capitales en algunos departamentos donde quizás está la capital y 2 municipios más, sea la capital quien pueda asumir algún tipo de asistencia técnica con demás municipios, o se mantendrá con los departamentos, y digamos ese es un tema como a desarrollar. Por último, pues digamos en los términos de lo que tiene que ver con áreas metropolitanas, lo que vemos aquí es claramente que se le quita se desarrolla normativamente la potestad para Bogotá de constituir áreas metropolitanas, que hoy estaba restringida normativamente, y pues aquí se abre el espacio. Esos son simplemente los puntos que tenemos desde Función Pública, que lo miremos sobre todo el tema de qué concepto vamos a manejar en términos de desarrollo o capacidad institucional, o si es capacidad administrativa, cuáles son las variables a medir y quiénes serían más oportunos en esa definición. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Urazán, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Dentro del listado de inscritos falta por intervenir una persona que está en el edificio en ese momento, que es el doctor Roberto Lippi, coordinador de desarrollo de ONU Habitat, pero mientras él llega, que es la última intervención de invitados que hace falta, quiero darle la palabra, porque me la había pedido hace rato, al representante de la Cámara por el Guaviare, David Pulido. Y enseguida al doctor Lorduy. Gracias, señor presidente. A todos muy buenos días. Celebrar, obviamente, esta audiencia, como siempre, enriquecedores los comentarios de todos los asistentes, porque permite, pues, obviamente, mirar también con otra óptica el texto que llega cuando se radica un proyecto. En este caso, el de poder generar herramientas más específicas que fortalezcan la capacidad de las ciudades capitales, pues, en buena hora. Yo soy de una ciudad capital, como lo es San José del Guaviare, una ciudad capital con connotaciones especiales, como lo son las otras ciudades capitales que nos trajo el artículo 309 de nuestra Constitución, cuando decidió que a partir del año 91 estos departamentos de donde estas ciudades capitales son capitales, pues obviamente tuvieran que asumir competencias y funciones y roles similares como lo explicaban hace un momento, similares a los que manejan otras ciudades capitales que tienen mejor capacidad en todos los sentidos. Es por eso que, pues, celebro el hecho de que también se aborde, por lo menos tangencialmente, el poder ver estas ciudades capitales de una manera diferenciada. Logramos, lo decía usted ahorita, en la ley de financiamiento, que de manera especial, por lo menos en la parte tributaria, tuviéramos un tratamiento especial, y de esa manera poder llegar a otros escenarios que no solamente sea el tributario. Por supuesto, digamos que celebro adicionalmente, porque si miramos territorialmente, estas ciudades capitales pertenecen a los departamentos que casi son el 50% del territorio del país, y de este porcentaje territorial, muy buena parte de este territorio están en zona de frontera. Tenemos en cuenta ahorita esas grandes problemáticas que nos está obviamente generando el tema de la migración con Venezuela y los problemas que nos atañen en todos los sentidos, especialmente el tema de el poder atender socialmente todas estas nuevas realidades. En lo que referían al tema de las cosas buenas y las cosas malas de la descentralización, de pronto me remito mucho a usted porque presté especial atención a sus comentarios, y en lo que refiere a los aspectos positivos de la descentralización, pues yo veo que pueden ser más los positivos que los negativos. Sí, de pronto señalo aquí, señor presidente, y también para los demás autores y los ponentes, algo que habría que mirarlo con especial atención es en el tema específico de la delegación, cuando se genere la delegación, y ese parte que nos dice que la delegación exime de responsabilidad al jefe de la entidad nacional que la realiza,
personalmente no estoy de acuerdo y nos toca mirar con lupa eso, porque entonces ¿dónde quedaría la responsabilidad política y en otros sentidos de quien entrega esa delegación? Se limita solamente aquí el articulado, y eso lo trae el artículo 8 a decir que habría que poner un supervisor o hacer una supervisión. Yo más bien pienso que habría que decir que no se eximina de la responsabilidad, además porque sobre ese punto ya hay incluso jurisprudencia que habla que el acto mismo de delegación no exime la responsabilidad. Habría que decir es hasta dónde llega obviamente esa responsabilidad y bajo qué parámetros, pero no dejar eximida la responsabilidad al funcionario que delega una vez se hagan las actuaciones con las entidades territoriales que soliciten obviamente que se les delegue ciertas competencias. Finalmente, también hay que plantear la circunstancia, y ya bien lo decían ahorita los anteriores intervinientes, qué pasa, o por lo menos sí diferenciar las circunstancias cuando coinciden en la ciudad capital la condición de distrito, o que ya trae un régimen especial. Bogotá obviamente lo tiene, pero qué pasará con esas otras ciudades capitales que tengan la doble connotación, ser capital y ser distrito. ¿Cómo y de qué manera diferenciar para no tener también una multiplicidad de funciones o de competencias cuando por una o por otra circunstancia bien pueden hacerlo? Seguramente en eso nos toca mejorar el articulado y diferenciarlo dejando esos parámetros claros. Bien, también poder decir que con esto se mejora no solamente pues el escenario de centralización, sino que esta sí es una forma real y efectiva de ejercer soberanía, descentralizar, entregar competencias a las entidades territoriales. No es quedarse sin el poder mismo, obviamente, de ejercer esa función como nación, sino es una forma más bien real y efectiva de ejercer soberanía, como lo decía, especialmente en aquellas ciudades capitales que están en zonas de frontera. Es una forma de decir, aquí está el Estado-Nación, aquí ejercemos nuestras competencias, bien sea de esa manera, de esa forma descentralizada. Estaremos pendientes, obviamente, al resto de los comentarios y seguramente haremos algunas proposiciones para poder mejorar, obviamente, la ponencia que habrá de rendirse en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, representante Pulido. Voy a darle entonces el uso de la palabra al representante de la Cámara, César Lorduy, y dándole la bienvenida, enseguida le daremos el uso de la palabra luego al doctor Lorduy, al doctor Roberto Lippi, coordinador de desarrollo de ONU Habitat. Gracias, presidente. Pues normalmente, y es lo que debería ser, la asistencia de nosotros los representantes en este tipo de foro o audiencias es para escuchar a los ciudadanos, es para escuchar a los expertos, nutrirnos de lo que ellos nos pueden decir en términos de inquietudes, conveniencias o inconveniencias, tendientes todos ellos a mejorar un proyecto de ley. Sin embargo, yo quiero saltarme un poquitico el procedimiento para resaltar algunos aspectos positivos de este proyecto. El primero, al que yo creo que se refirió con bastante ahínco el alcalde de Villavicencio, es el tema de las compensaciones de cargas. Definitivamente las ciudades capitales sufren muchísimas situaciones que afectan su presupuesto por atender de manera especial algunas cargas sobrevivientes o sobrevinientes como consecuencia del desarrollo normal en un país. Pongo como ejemplo el caso de los venezolanos, en el cual el gobierno nacional o el presupuesto nacional no compensa para nada las cargas que asumen las ciudades capitales en especial. Lo segundo que me gusta del proyecto es las competencias concurrentes en términos de consulta. Los gobernadores, a veces inspirados en otros factores distintos de trabajar de manera armónica con los alcaldes de las ciudades capitales, terminan tomando decisiones sobre competencias que son concurrentes sin ni siquiera consultarle a los alcaldes. Me parece importantísimo que esto esté aquí y ojalá le pudiéramos en el proyecto de ley darle algún elemento de fuerza. Lo tercero que me parece mucho más importante es el hecho de que podamos hacer efectiva la descentralización a partir de la solicitud que las ciudades capitales le puedan hacer al gobierno nacional en cuanto a que se cuenta con la capacidad suficiente para poder atender los servicios que
se pueden prestar directamente en la ciudad. Tú mencionabas el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo te menciono el caso de los puertos. Todavía es absurdo que los puertos, alejados a más de 2.000 en algunos casos y otros de 3.000 kilómetros distantes de Bogotá, y a una altura de casi 3.000 metros, nosotros de las regiones tengamos que venir a Bogotá a solucionar problemas de puertos, a veces contando con funcionarios que solamente conocen el mar en el estilo turístico. Lo otro que me parece supremamente importante es la presencia de los alcaldes en algunas juntas directivas supremamente claves, y supremamente claves, por ejemplo, como la junta directiva de las corporaciones autónomas regionales. Es supremamente absurdo que los alcaldes de las ciudades capitales y en especial no hacen parte de las juntas directivas de las corporaciones autónomas regionales, y es supremamente injusto porque resulta que el 50% de la sobretasa predial que se paga con destino a la CRA proviene de la ciudad capital. Lo que también me parece supremamente importante es el tema de acudir a la famosa comisión, ya yo no sé cuántas comisiones, creo que van 3, de fortalecimiento de las finanzas territoriales que está en curso. No sé cuándo debe terminar esa competencia, ojalá esas 3 comisiones se puedan unir, pero sí me parece supremamente importante que allí hay muchas cosas que aprovechar en materia predial y en materia de industria y comercio. Y tomando el caso de predial, me parece, doctora Luz Marina, y usted tiene la razón, Barranquilla es un caso exitoso en el tema de hacer avalúos catastrales, o como usted le llama, catastro multipropósito, que mucha falta le hace a otras ciudades capitales en Colombia, entre otras porque nosotros acabamos de aprobar y el gobierno nacional acaba de sancionar que el impuesto predial no podrá crecer más allá de los índices de inflación, al menos que haya de por medio un avalúo catastral que justifique un incremento superior. Por último, me gustaría que esa reglamentación no fuera, como lo plantea el proyecto, no fuera de 12 meses, ojalá le pudiéramos dar un término menor al gobierno nacional, porque creo que esta ley es supremamente importante, que no solamente se apruebe, sino que se pueda ejecutar lo más rápido posible. Muchas gracias, presidente, y le ratifico que mucha gente no conoce el mar. Muchas gracias a usted, representante Lorduy. Doctor Lippi, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días. De verdad, muy honrado de estar en este recinto y poder aportar desde la perspectiva de una agencia de desarrollo internacional como es ONU Habitat. También quisiera disculparme, estamos en un ejercicio con Cancillería aquí al lado para formular el marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas para los próximos 4 años, y la agenda fue un poco más complicada de lo previsto. Entonces llego tal vez tarde y tal vez voy a repetir cosas que ya han sido dichas, pero para mí, como representante de ONU Habitat, es importante dar un poco la perspectiva del por qué como agencia hemos considerado esta apuesta que formuló la Asociación de Ciudades Capitales y que ahora ya está teniendo cursos en el Congreso desde la perspectiva del desarrollo urbano y territorial, y en la visión también de la agenda internacional sobre estos temas. Las apuestas para nosotros desde un comienzo fueron básicamente 2. Uno es el reconocimiento de qué es Colombia hoy. El 78% de la población de Colombia, de ciudadanos y ciudadanas de Colombia, dice el DANE en datos de 2017, vive en ciudades.
Colombia tiene además un perfil particular porque tiene un perfil policéntrico en términos de ciudades, es decir, tiene muchas ciudades, ciudades grandes, ciudades intermedias, ciudades pequeñas, y esto es diferente al perfil de la región, donde normalmente tenemos grandes aglomeraciones urbanas y pequeños centros. También es un país que tiene unas asimetrías de desarrollo muy fuertes al interior del país. Y sobre estas apuestas nos pareció que la política pública en el país está avanzando en entender cómo el sistema urbano, como un sistema, está en grado efectivamente de mejorar las opciones de desarrollo, mejorar la competitividad sistémica del país, pero también tener elementos para superar esas asimetrías de desarrollo. Y en esto hemos visto también lo que son las consignas del Plan Nacional de Desarrollo sobre la idea de regiones funcionales, subregiones funcionales, es decir, una manera por la cual es importante poder jalar desde la perspectiva del desarrollo a aquellos que están más rezagados, pero intentando definir cuáles son los núcleos, los polos, los epicentros que pueden potencializar ese desarrollo. Y creo que esta ha sido la reflexión que ha estado a la base de la propuesta de los alcaldes y las alcaldesas de la Asociación de Ciudades Capitales y de la asociación como un todo. Es decir, identificar en estas ciudades especiales que son las capitales de Colombia un rol nuevo que responda exactamente a esos dos desafíos, es decir, al desafío, por supuesto, de atender de forma mejor a la población de estas ciudades, pero también al desafío de tener epicentros, polos fuertes de desarrollo, jalonadores de desarrollo para el restante del sistema de país. Y esto creo que es importante mencionarlo porque puede, si no, parecer que las ciudades capitales quieren estar en un club especial, con condiciones especiales, porque sí, dejando más rezago en el restante de las ciudades y de los municipios, de los asentamientos humanos del país. Y es todo lo contrario, la apuesta es una apuesta para jalonar desde la perspectiva de las capitales el desarrollo. Claro que las capitales tienen la posibilidad de responder a esos desafíos, tanto las ciudades grandes, que han sido los tradicionales jalonadores del desarrollo, como, y yo diría casi que sobre todo, las ciudades intermedias, que son un activo muy importante de Colombia y que muchas veces son a su vez epicentro de aglomeraciones urbanas, como lo ha definido el sistema de ciudad en Colombia, muy poderosas, pero también otras ciudades capitales que tienen un alcance menor, pero las que tienen alcance menor son también importantes porque en su mayoría, por ejemplo, están en zonas de frontera y por tanto tienen un rol especial también en términos de desarrollo. Y sobre esas apuestas se hizo el trabajo, es decir, ASO Capitales vino avanzando en una primera estructuración de propuesta. ONU Habitat, como agencia de cooperación, también dio un soporte de, yo diría, tres tipos. El primer tipo, un poco mirar a ver también cuál es el panorama internacional, porque hay efectivamente a nivel internacional varios ejemplos de cómo las ciudades capitales responden a estas responsabilidades mayores que tienen, con, por supuesto, unas caracterizaciones y unos estatutos especiales que amplifican sus capacidades de acción. Y eso ha sido un poco un análisis que hicimos utilizando varios parámetros y utilizando varias experiencias, desde la más obvia, que es el Estatuto de Capitalidades de España, pero también mirando a ver ejemplos en América Latina, ejemplos en otras áreas del mundo. El segundo aporte ha sido desde el punto de vista metodológico, porque una reflexión sobre esto necesita tanto el aporte de las mismas ciudades capitales y de los funcionarios que todos los días están en la delantera de los procesos y de las responsabilidades que las ciudades tienen, y aquellas que tuvieron que asumir también en los últimos años a raíz de fenómenos como la migración interna por razones de violencia, o hoy la migración que viene de Venezuela. Solamente para citar dos ejemplos, pero podríamos citar obviamente muchos más. Y también pensamos que era importante tener una metodología de grupos focales que tuviese muchas voces
sobre este proceso, para no generar simplemente una institucionalidad distinta, un régimen especial, sin pero haber mirado el conjunto de las acciones y también de las implicaciones que esto determina, porque claramente avanzar en la constitución de un régimen especial, de una categoría especial de ciudades que son las ciudades capitales, implica una redistribución necesariamente de espacios de poder dentro del esquema institucional vigente, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno departamental, como por supuesto con los actores del territorio y los actores descentralizados como un todo. Entonces, a raíz de este proceso, que fue un proceso muy interesante, muy bonito, porque fueron meses de trabajo con grupos locales, etcétera, se avanzó hacia me acabó el tiempo. No, para que concluya, doctor Lippi. Decirle que la propuesta que tiene en cuenta, que se formuló y que hoy está cursando con unas modificaciones mejorativas en el Congreso, tiene básicamente estas dos caracterizaciones. Reconoce que las ciudades capitales son especiales, incluso porque el Estado está ahí presente desde el punto de vista del Estado nacional y del Estado local. Reconoce que tienen una potencialidad mucho mayor para jalar en términos de proceso de desarrollo a territorios mucho más vastos y por tanto reconoce que tienen que tener unas características especiales que flexibilicen la acción y que permita efectivamente de poder responder con otros instrumentos, incluso ensanchando la capacidad de generar recursos propios a los desafíos de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Roberto Lippi, coordinador de desarrollo de ONU Habitat. Habiendo agotado las intervenciones, señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, lo que propongan los honorables representantes, no hay ninguna proposición en la Secretaría. Agradecemos la asistencia, los aportes, tomamos atenta nota de todos ellos. Procedemos ahora con la preparación de la ponencia para primer debate de este proyecto de ley. Como bien lo señalaba el doctor Héctor Riveros, ese es un proceso dinámico de construcción colectiva que requiere 4 debates para su aprobación, así que el paso a seguir es la ponencia para primer debate y darle primer debate en esta comisión. Les agradecemos mucho y levantamos esta audiencia pública. Así se hará, señor presidente. Manifestar a usted y a los asistentes que esta audiencia será transcrita, publicada en la Gaceta del Congreso, y si alguno de los participantes quieren adjuntar el documento o la ponencia de la intervención, la agradecemos para enviárselo a todos los ponentes de este proyecto. Ha sido concluida la audiencia siendo las 11:05 de la mañana.